Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Estrada Chichón. Soy profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz. Más específicamente, trabajo en el área de la didáctica del inglés como lengua extranjera y en el enfoque metodológico denominado Aprendizaje Integrado de Contenido en Lenguas Extranjeras o AICLE. En relación con el presente simposio, mi ponencia lleva por título Estudio de la evolución del pensamiento de futuras maestras de inglés en educación infantil en formación docente inicial. En esta ponencia se analiza el cambio de concepción del grupo de estudiantes de la asignatura Didáctica de la Lengua Extranjera en Educación Infantil Inglés durante el curso 2021-2022 sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el aula de educación infantil a partir de 3 elementos de análisis, tal y como se explicará más adelante. Los contenidos que dan forma a la presente ponencia son los que se leen en pantalla: antecedentes, hipótesis de investigación, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones y, por último, bibliografía. Respecto a los antecedentes del estudio, cabe decir que la enseñanza de lenguas extranjeras en educación infantil, que abarca entre los 0 y 6 años de edad, responde en la actualidad a una creciente demanda en España, sobre todo de tipo social. El inglés se postula entre los padres y las madres como la primera opción entre otras lenguas extranjeras, por tratarse precisamente de una lengua franca. Entre sus decisiones, optan por que sus hijos e hijas tengan acceso a las lenguas extranjeras desde edades muy tempranas para un mejor desarrollo y asentamiento de los conocimientos. Este escenario lleva aparejado una formación docente específica, que gira en torno tanto a un conocimiento teórico sobre adquisición temprana de lenguas extranjeras, como las buenas prácticas derivadas de dicho conocimiento aplicadas al aula. Con el propósito de ilustrar esta formación docente inicial, este trabajo de investigación presenta la evolución de pensamiento de un grupo de estudiantes del grado en Educación Infantil en la Universidad de Cádiz sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Dicha evolución de pensamiento se obtiene a partir del análisis de 2 Reflection Reports, que se realizaron justo antes y después de la asistencia de las estudiantes a la asignatura, que se impartió durante el curso académico 2021-2022. Teniendo presente todo lo expuesto, se plantea la siguiente hipótesis de investigación, que se aplica a los 3 elementos de análisis incluidos en dicho Reflection Report, tal y como se expondrá más adelante. Las maestras en formación inicial han desarrollado una nueva concepción sobre la didáctica del inglés como lengua extranjera en la etapa de educación infantil. Los objetivos de investigación, tanto general como específico, se exponen a continuación. Por una parte, comparar la evolución de pensamiento de las estudiantes en relación con su concepción de la didáctica del inglés como lengua extranjera en educación infantil y, por otra parte, examinar la evolución de pensamiento a partir de la concepción de las estudiantes sobre cómo enseñar inglés en educación infantil y su pertinente justificación. Este trabajo de investigación se caracteriza por un enfoque cuantitativo mixto y un alcance descriptivo. Primero, se recopilaron las opiniones por escrito de las estudiantes mediante un Reflection Report, lo que favorece un análisis cuantitativo de la información de 2 momentos de la asignatura, es decir, antes y después de didáctica de la lengua extranjera en educación infantil inglés, para 3 elementos de análisis. Dicho análisis cuantitativo favorece la objetividad del estudio, además de disponer de datos cualitativos a partir de todo tipo de información facilitada por los estudiantes vinculada a cada elemento de análisis, lo que sirve para ilustrar sus opiniones. Segundo, el alcance descriptivo del estudio permite especificar la evolución del perfil docente de las estudiantes como futuras maestras de inglés en educación infantil, tras su paso por dicha asignatura, a partir de la toma de información cuantitativa y cualitativa y su posterior tratamiento estadístico. En cuanto a las participantes, estas conforman casi todo el grupo de estudiantes que asistieron con regularidad a dicha asignatura durante el curso académico 2021-2022. Esta asignatura de 6 créditos y de carácter optativo se encuadra en el tercer curso del grado en Educación Infantil de la Universidad de Cádiz. Todas las participantes son mujeres, con un rango de edades comprendido entre 20 y 25 años, habiendo nacido todas ellas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo una estudiante internacional que proviene de México. El instrumento de investigación utilizado para recabar los datos es un Reflection Report que las estudiantes debían realizar antes y después de cursar la asignatura. Dicho Reflection Report les permitía escribir un número limitado de palabras, se establecía un tiempo máximo de 2 horas para ello y se podía redactar en inglés o en español. Además, incluía los siguientes elementos de análisis principales que las estudiantes debían desarrollar. 1. Your conception of teaching and learning English as a foreign language at the pre-primary level. 2. A description of how you teach English as a foreign language at the pre-primary level.
Y 3. A justification for why you would teach English as a foreign language in that way. El procedimiento para la recogida de datos se divide en dos fases. Por un lado, el primer día de asignatura se solicitó a los estudiantes el cumplimiento del Reflection Report inicial con un tiempo de entrega límite de una semana. Por otro lado, una vez terminada la asignatura y tras un total de 15 sesiones prácticas, se les volvió a solicitar a los estudiantes la realización de un nuevo Reflection Report, para lo que también dispusieron de una semana para completarlo. El análisis de datos consiste en la lectura pormenorizada e individual de cada Reflection Report, categorizando las respuestas para cada uno de los 3 elementos de análisis e incorporándolas a una hoja de cálculo Excel para su posterior tratamiento. Luego, se realizó un estudio estadístico con el objeto de determinar la evolución de pensamiento de los estudiantes a partir de los datos cuantitativos. Por último, al tratarse de textos escritos, cabe también la posibilidad de encontrar otro tipo de información o datos cualitativos que los estudiantes han considerado relevante y que sirve para aportar valor adicional al estudio. En líneas generales, los resultados muestran una evolución de pensamiento de los estudiantes en torno a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en educación infantil desde el comienzo al final de la asignatura. Destaca, sobre todo, su posicionamiento a favor de los procesos naturales de adquisición lingüística, apostando por el uso oral de la lengua meta mediante actividades dinámicas y juegos con el objeto de motivar y divertir a los aprendientes. En relación con Your Conception of Teaching and Learning English as a Foreign Language at the Pre-Primary Level, el primer Reflection Report revela la postura de los estudiantes a favor de la enseñanza del inglés, con vistas a facilitar las posibilidades de los aprendientes de relacionarse en una sociedad internacional y optar a los mejores puestos de trabajo posibles. Por el contrario, en el segundo Reflection Report, los estudiantes apuntan a fomentar la adquisición lingüística, es decir, la asimilación inconsciente de la lengua meta. Asimismo, destacan la enseñanza del inglés con el objeto de comunicarse para fines auténticos, sobre todo a través de su uso oral. Respecto a description of how you teach English as a foreign language at the pre-primary level, los resultados reflejan unos posicionamientos casi idénticos a favor de las actividades dinámicas o juegos, así como el uso de recursos y materiales, donde las estudiantes hacen referencia a canciones o lectura de cuentos, entre otros. Destaca también la mención de los estudiantes a la implicación familiar. En último lugar, sobre a justification for why you teach English as a foreign language in that way, se puede concluir que tanto en el Reflection Report inicial como, sobre todo, en el final, las estudiantes apuestan por la adquisición del inglés frente a otro tipo de prácticas docentes formales. Asimismo, las estudiantes también apuestan tanto por la motivación como por la diversión de los propios aprendientes como manera de facilitar la adquisición de la lengua meta. Los datos expuestos en el presente trabajo de investigación sirven para confirmar una evolución de pensamiento de las estudiantes sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera en educación infantil tras su paso por la asignatura. Así, el desarrollo de formación docente en materia de enseñanza del inglés ha servido a estudiantes para comprender primero y poner en práctica después los principios elementales de la adquisición lingüística aplicados al aula de educación infantil, tal y como argumenta Fleta. Las estudiantes tratan de reproducir los mecanismos que ponen en marcha los procesos cognitivos que tienen lugar en un contexto de lengua materna, esto es, con fines auténticamente comunicativos. Para ello, apuestan por el uso oral del inglés frente al escrito, así como por el uso exclusivo de la lengua meta, frente a otras investigaciones donde se hace referencia al uso de ambas lenguas, materna y extranjera. Como conclusión, y en relación con la hipótesis de investigación presentada, cabe decir que las estudiantes, tras su paso por la asignatura, presentan una evolución de pensamiento o concepción distinta sobre la enseñanza del inglés. Tal vez no se trata de una concepción contraria de la que manifestaron antes de comenzar dicha asignatura, pero es una evolución de pensamiento suficientemente destacable a favor de los procesos de adquisición lingüística aplicados al aula de idiomas. Respecto al primer objetivo de investigación, la mayor evolución de pensamiento está directamente vinculada con la concepción de la enseñanza del inglés como lengua extranjera a favor de prácticas de naturaleza adquisitivista. Sobre el segundo objetivo de investigación, la evolución de pensamiento de los estudiantes se mantiene estable, es decir, tanto el primer como el segundo Reflection Report hacen referencia a actividades dinámicas y juegos, por un lado, y al uso de recursos y materiales, por otro, junto a las respectivas justificaciones, que apuntan, en un primer lugar, a la adquisición de la lengua meta a través de la motivación y la diversión de los estudiantes. Por todo ello,
Cabe concluir que su paso por la asignatura ha servido a los estudiantes para reconocer las necesidades de los aprendientes de educación infantil al presentárseles una lengua desconocida, que implica necesariamente por parte de los docentes la puesta en escena de prácticas adquisitivistas de enseñanza. Se exponen aquí, tanto en la presente diapositiva como en la siguiente, las referencias bibliográficas incluidas en esta presentación. Muchas gracias por su atención. Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo en el email que aparece en pantalla si tienen alguna duda o pregunta respecto a esta presentación. Reciban un cordial saludo.